Desde el año 2000, que es el último año que tengo que recensionar, he vivido muchos momentos de lento declive personal, pero satisfacción en lo profesional y en lo humano, y eso siempre es agradable. En mi agradecimiento a los organizadores, he de decir que yo suelo hablar el último, lo cual la gente está ya casi queriendo ir a comer, y preguntad a uno de mis amigos por qué, y me dijeron: Juan Luis, porque probablemente tú eres el más dulce. Y como decía mi mujer, ¿cómo no te conoce? Ok. He dividido en 7 partes, porque 7 es el número mágico, mi presentación, y una parte de lo que tenía que hacer me lo jugué a los dados, pensando que Pilar, que es muy eficaz, lo iba a cubrir, de forma que aquella parte que dice que deberíamos resumir cómo evolucionó la estructura de la educación y de las universidades en el país, pues me refiero a ella. Estaba temblando esta mañana porque, como dice mi mujer, tú verdaderamente juegas a los dados continuamente. ¿Cómo sabes tú que lo va a hacer? Y digo, hombre, ¿cómo no lo va a hacer? Me dejaría fatal. Entonces lo que voy a hacer es, yo soy realmente ingeniero de origen, y en una de estas ventoleras de la historia, cuando era muy joven, de repente me entró un amor desaforado por las matemáticas, gracias a un matemático que vivió en Bilbao y que era asturiano y que se ha muerto, Souto, que por aquel entonces él era muy convencedor de apóstatas. Me dijo: las matemáticas es mejor que esta ingeniería que estamos estudiando. De todas formas, yo, que soy constante, me hice ingeniero. Entonces, de alguna manera, lo que voy a contaros es cómo un matemático era en realidad ingeniero y lo sigue viendo tal como lo ven en el oficio, aunque yo el oficio de ingeniero no lo practiqué. Y me pidió la Real Sociedad que hablara sobre las ecuaciones diferenciales en el siglo XX, y me puse, pero mis capacidades son limitadas y yo estoy acostumbrado a hacer las cosas bien. Entonces yo no puedo hablar de las ecuaciones diferenciales ordinarias y sistemas dinámicos, cosa que adoro y de las cuales hago alguna cosa de vez en cuando, porque realmente me exceden. Y también porque lo que vi en el área que yo estudio, que son las ecuaciones en derivadas parciales, es impresionante. Y espero contaros la gloria que he visto en una hora. Y después, si queréis, os sigo contando, porque es difícil de creer que sea verdad. En todo caso, el mundo de la dinámica fue descubierto casi al mismo tiempo que la ciencia moderna, llamada entonces filosofía natural, allá por el siglo XVII, y se lo debemos a los padres fundadores, Galileo, Descartes, Leibniz y Newton, y hay más, pero estos son 4 tan buenos como cualquiera, y además 4 es un buen número. Newton, el gran maestro, formuló la mecánica en términos de ecuaciones diferenciales ordinarias, concentrándose en estudiar el movimiento de partículas. El gran éxito de la ciencia es seleccionar en el caos que es la naturaleza aquellas cosas que son racionales y explicarlo con matemáticas. Es el programa de Galileo, y Newton hizo lo más difícil, que es empezarlo con una de las ciencias más maravillosas, que es la mecánica. Y entonces la cosa es muy sencilla, se trata de encontrar x como función de t, así de sencillo. Entonces, genio en más de un sentido, Newton también pensó en los fluidos, donde las cantidades son, por ejemplo, presiones y temperaturas que dependen de x y zt y tienen derivadas parciales. Pero Newton, que era un genio, no era Dios, y los fluidos se le resistieron. Consiguió formular las hipótesis fundamentales de los fluidos que iban a ser los clásicos, llamados hoy día fluidos newtonianos, pero las ecuaciones se le escaparon, y llegó 1700 y las ecuaciones derivadas parciales se puede decir que no existían. En 1700 empieza una era espectacular de aplicación sistemática y masiva del método científico antiguo, más el cálculo recién inventado, diferencial e integral, para ver si es verdad que las nuevas ciencias que dijo Galileo, la cinemática y la mecánica, no se nos resisten y lo integramos todo. Y efectivamente, durante 100 años no pararon de hacer cosas. Los grandes países, Francia, Alemania e Inglaterra, llevaron a cabo esa promesa de hacer una ciencia basada en la evidencia experimental y en la base matemática juntas. Y la base matemática tenía el gran útil nuevo, el cálculo diferencial,
añadido a la geometría, a la aritmética y el álgebra que venían de los antiguos. Esa es la gran maravilla y efectivamente lo que quiero decir es que hacia 1750 se formuló de manera matemática una de las ecuaciones que nos dan de comer a mi especialidad, que son las ecuaciones en derivadas parciales. Y fue la ecuación de la cuerda vibrante y lo hizo un gran matemático y filósofo francés, Jean-Léon d'Alembert, conocido por tantas cosas, que sabía muchísima física y muchísimas matemáticas, aparte de dedicarse a mejorar su país y dejarnos el siglo de las luces en orden. España no consiguió copiar este éxito y los pocos ilustrados, como mi paisano Jovellanos, no sabían matemáticas. Y el introducir las ideas de Newton se puede ser muy positivo sobre nuestro pasado, pero fue un fracaso. Algunos artilleros llegaron a saber algo de disparo, pero las cosas como son. Vivimos en Europa ahora, podemos decirlo, porque ya no hay angustia vital. En ese momento España no consiguió hacerlo. El siglo XIX, que es el siglo espectacular del desarrollo de todas las ciencias en el mundo, hay momentos como Gauss, Riemann, que no se repetirán. Viviremos en países más prósperos y democráticos, pero la gloria de Gauss y Riemann no la veremos probablemente. Eso me lo decía un amigo ruso mío. Y entonces, en ese siglo maravilloso, no se le resistió nada. El calor, la energía, la electricidad, el magnetismo, incluso el concepto de espacio en todas las dimensiones que tú quieras y con toda la curvatura que tú quieras, quedó formulado en la primera parte del siglo, de forma que el resto era hacer los cálculos. Además, formularon los fluidos. Todas estas cosas terminaron siendo ecuaciones en derivadas parciales. Una de ellas, la del calor, es una ecuación sencilla, porque los modelos matemáticos tienen que ser sencillos para poder atacar esa artillería tremendamente complicada del cálculo diferencial e integral. Si quieres saber lo que hacen las funciones, no puede ser un modelo totalmente complicado porque no llegarás a saber nada. Podrás poner muchas palabras una detrás de otras, como los ponedores de palabras, pero el matemático tiene que sacar resultados y teoremas. La segunda ecuación sencilla es la ecuación de Laplace-Poisson, y dice que el laplaciano del potencial es igual a la densidad, por ejemplo, en gravitación, por ejemplo, en electricidad. Dos ciencias que quedan unificadas por una ecuación que es una de las ecuaciones más maravillosas. Afortunadamente los matemáticos, que tienen un gusto estético, le pusieron a este operador diferencial la delta, que significa la divinidad. Y efectivamente es nuestra divinidad principal, el laplaciano. La siguiente es ya una cosa que nos excede. James Clerk Maxwell, el escocés este famoso, que sabía probabilidades, de los primeros que hizo mecánica estadística, miró a ver qué se podía hacer con la combinación de electricidad y magnetismo, porque la interacción entre ambos campos era probablemente difícil de describir. Y se inventó, una de las ecuaciones que faltaba la tuvo que inventar él. El sistema completo de las ecuaciones, que son 6, del campo electromagnético, que ya quedó simplemente visto para sentencia. Durante 100 años, por favor, intégrenlo. Estos son momentos estelares de la humanidad y son ecuaciones en derivadas parciales. Los fluidos reales, los fluidos que se habían estudiado en el siglo XVIII eran fluidos ideales, donde la ecuación se le daba un hachazo para suprimir la viscosidad o rozamiento, de forma que la hidrostática ideal y la hidrostática real no se parecían en nada, y como ingeniero tengo que decir que muy mal por Euler. Por cierto, Euler lo sabía y lo dijo bien clarito. Entonces quedaba la idea de saber si se podía hacer una ciencia que pudiera explicar las corrientes reales que suceden en el universo alrededor. Por ejemplo, las marinas, por ejemplo, las atmosféricas, la contaminación, la filtración en los suelos, toda clase de fenómenos. Eso lo hicieron un francés y un inglés, Navier y Stokes, y quedaron formuladas las ecuaciones. Ya Riemann vio que las ecuaciones de Euler podían tener soluciones discontinuas a pesar de ser ecuaciones diferenciales. Riemann. Y eso era inconcebible, salvo para Riemann, que las integró. Y dijo, bueno, lo que pasa es que hay que poner un choque y en el choque se ponen condiciones de transmisión. Y lees el artículo y no puedes creerlo. Riemann no era matemática pura. Una de sus contribuciones más increíbles fue el descubrimiento de la teoría analítica de las ondas de choque, que aún es la que se estudia hoy día. Bueno, pues con esto tenemos que en el siglo XIX lograron plantear un contexto general para atacar los problemas. Lo primero hay que saber qué es el espacio.
Y Gauss había descubierto que podían haber geometrías que tuvieran curvaturas intrínsecas y que probablemente había que hacer un estudio en el cual las ecuaciones las derivadas, en particular las curvaturas, las normales, las tangentes, las binormales, tenían un papel importante a la hora de describir intrínsecamente las curvas y superficies. Y no se les escapó que si las superficies se describen intrínsecamente, no pueden no vivir en R3. Y eso lo vio Riemann, que dijo, pues me da lo mismo, hagámoslo en Rn y ya será malo que una superficie no termine pudiendo ser inmersa en Rn. Por cierto, ese teorema lo demostró Nash 120 años más tarde. Bueno, pues la idea es que ellos dijeron que había un objeto local que tiene estructura tensorial y que ese es el tensor de espacio-tiempo. Inmediatamente empiezas a derivar y las derivadas se te tuercen porque el espacio se te va y aparece un concepto impresionante que es la derivada covariante, que es otra derivada, es la misma, pero es que se te está moviendo el espacio, ¿no? Y bueno, pues esto es el momento en el cual dices, ya tenemos todo montado. El siglo XX va a tener que considerar que las ecuaciones del mundo real continuo van a tratar de encontrar un modelo en el cual hay tres letras. Una letra dice F, que es el campo de fuerzas, otra es F, el campo que estás intentando integrar, el campo propiamente dicho, y L, el operador diferencial. Aplicado el operador diferencial a tu campo, salen las fuerzas que actúan sobre el sistema. Las fuerzas se supone que te las dan, el campo lo encuentras. Y esto es un ejercicio sencillo de cálculo integral en vez de saber qué dimensiones con cuántas variables. Y con eso hemos estado jugando 100 años. Entonces el siglo XX se enfrentó de repente con que tenemos las tres grandes ecuaciones, la del calor, la de Laplace y la de ondas, elíptica, parabólica, hiperbólica, con las cuales se hace descomposición en serie de Fourier, toda clase de análisis funcional, una maravilla de unión entre el análisis funcional y las ecuaciones. Pero además, de repente mira así, un momento, la lista es, intégreme por favor las ecuaciones de Euler, y si no le importa las superficies mínicas, y ya que está con las superficies mínimas, podría echarle una ojeada a Monchampère. Y las ecuaciones de Laplace y Poisson aplicadas a los problemas electromagnéticos realmente son un sistema, ¿no? Y Navier-Stokes está sin resolver hoy día, $1 millón. Y la elasticidad lineal estaba sin hacer, hoy día se estudia la lineal y la no lineal. Y las ecuaciones de Maxwell habrá que integrarlas, ¿no? Y las ecuaciones de Helmholtz. Y el problema de Plató, que es un problema de geometría, como decía Naveira, es que la geometría ha sido invadida por nosotros, o nosotros por la geometría, vete a saber quién. Es un problema de amor en el cual los dos amantes se invaden uno al otro cuando pueden. Pero está claro que nosotros creemos que en este momento estamos nosotros yendo hacia la geometría. Los métodos de ecuaciones sin derivadas parciales tienen una gran influencia sobre cómo se resuelven los problemas geométricos. Hubo un momento en que ellos vinieron a nosotros. El problema del Plató es un problema que era muy difícil para la gente en ecuaciones sin derivadas parciales. Y hay las ecuaciones extrañas de la dispersión o de los fluidos no lineales, como Korteweg-de-Vries. Esta lista está sacada de un libro muy hermoso de mi director de tesis, Chaim Brecis, con otro matemático americano, Felix Brauder, que se llama Partial Differential Equation in the 20th Century, que ellos, que son gente prudente, publicaron como artículo y que podéis bajar de la red. Entonces, gran parte de la evolución del siglo XX ya la explican ellos. Y yo voy a contaros un poco lo que en estas breves transparencias puedo decir que, bueno, pues Chaim tiene una idea de la vida un poco distinta a la mía, en fin, es una variación. Pero realmente en una hora no puedo contar la maravilla que ellos cuentan. Pero lo que yo digo como ingeniero, o como amante, digamos amante de la física, es que hay que tener en cuenta no solo los problemas que estaban planteados, sino cuántos más te plantean. Seamos discípulos honestos de Newton. ¿Hay alguna cosa más que ha llegado a las matemáticas del siglo XX? Dos grandes teorías matemáticas que costó mucho encarrilar, la relatividad general y la mecánica cuántica. De forma que el espacio y la materia y sus interacciones son campos.
y hay ecuaciones diferenciales de estos campos. Lo siguiente es que nosotros tuvimos que tener en cuenta que en 1905 le dieron el premio Nobel a Einstein, no por la relatividad, sino por la mecánica estadística en algún sentido, porque él inventó una explicación matemática del movimiento browniano y del efecto fotoeléctrico, las dos cosas que son grandes novedades. Entonces, la mecánica estadística tiene una parte que son ecuaciones y una parte probabilidades. Entonces, de alguna manera, nosotros vivimos con un mundo al lado que se está desarrollando aún más a prisa, pero que empezó un poco más tarde, que es el mundo de las probabilidades. Y es un mundo maravilloso en el cual tenemos en España mucha gente estudiando. Por ejemplo, en Madrid hay gente que ha estudiado, cuando yo todavía no sabía lo que era, el trabajo de este matemático polaco, Marian Smoluchowski, que fue con Einstein el que planteó las ecuaciones del movimiento browniano en general. Bueno, pues la principal tarea, según nuestro modesto entender, bueno, modesto no, digamos, nosotros tenemos una gran ambición, modesta es la persona, no la ciencia es muy ambiciosa. La tarea entonces del matemático activo en el terreno de las matemáticas, de la física y la ingeniería, es entender el mundo de las ecuaciones diferenciales, tanto lineales como no lineales, y sus múltiples ramificaciones hacia las demás ramas de las matemáticas. Y eso sucede también en la geometría diferencial. Y uno de los útiles fundamentales para entender qué hacen las funciones en ecuaciones complicadas que no tienen soluciones clásicas, como ya dijo Riemann, es el espacio funcional. Las funciones no viven normalmente con dos ejes coordenados, viven en un espacio funcional abstracto de infinitas dimensiones y tienes que saber un montón de análisis funcional. Uno de nuestros grandes matemáticos, Peter Lux, del Courant Institute, que es premio Abel, y es un gran matemático en ecuaciones en derivadas parciales, escribió un libro de análisis funcional para curarse en salud. Lo primero, aprende tu teoría y después ya las cosas. Y, por supuesto, la combinación con el numérico es desde 1940 y tantos fundamental. Entonces, esta combinación de análisis funcional, ecuaciones diferenciales, geometría, física y cálculo estocástico, junto con la habilidad computacional, es, digamos, el gran desarrollo del siglo XX. Y voy a contaros entonces, pues, algunas de las páginas, primero en el extranjero y después en nuestro país. En las páginas en el extranjero las he dividido por décadas y yo os cuento un poco la vida tal como la veo. En general creo que soy una persona abierta, probablemente he intentado reflejar lo que he leído del libro de Berecis, mis diversas lecturas. Yo leo incesantemente Wikipedia, ¿no? He dejado de ver los telediarios porque me ponen nervioso y entonces leo Wikipedia en esas horas. Entonces, muchas de mis lecturas son lo que diga Wikipedia. Entonces, la idea es que Hilbert presentó 23 problemas en el Congreso Mundial del año 1900, una de esas cosas fantásticas donde se demuestra que uno solo que es muy bueno representa a la nación entera. Entonces, estos problemas tuvieron una gran importancia para muchas de las áreas de las matemáticas, no para nosotros. Había dos problemas y la verdad es que estábamos tan ocupados con muchas otras cosas que resolver los problemas de Hilbert no nos resultó uno de los grandes problemas de las matemáticas de las ecuaciones. Pero en todo caso siempre se le tiene en cuenta porque Hilbert era el grande. Entonces, lo que le preocupaba a la gente en 1900 es, ¿podemos estudiar las ecuaciones con el rigor que tienen los clásicos antiguos, haciendo las derivadas que haya que hacer, las integrales que haya que hacer y probándolo todo al estilo griego? Eso no se podía hacer en 1900, donde todo se hacía desarrollando en serie, integrando, derivando, y esto se justifica porque sale. Y no te digo la ingeniería donde hacían desarrollos en epsilon, y epsilon era igual a 0 a partir del término tercero, segundo o primero, según conviniera. Entonces, eso es una cosa que era el gran reto de las ecuaciones teóricas. Entonces, lo bueno que tuvo es que en 1900 existía el útil para empezar la casa. Si las ecuaciones viven en un espacio general, van a ser funciones medibles, funciones integrables. Necesitamos una teoría para empezar. Y la teoría de Riemann no funcionaba porque no puedes tomar límites. Entonces, de repente pudieron empezar porque estaba la integral de Lebesgue. No es plato de gusto. Es evidente que cualquier matemático mínimamente aplicado la odia. Creo que Lebesgue era un buen chico, pero la invención es mortal. Y no nos queda más remedio que estudiarla. Entonces, con bastante repelús, Lebesgue nos dio la idea de que se podía hacer las cosas con lo que él hizo. Claro, vamos a ver, después vinieron los confirmadores de la teoría, porque uno puede predecir que la bolsa sube mañana, pero a lo mejor no sube. Lebesgue hizo una teoría en su tesis y David Hilbert, utilizando precisamente ese tipo de funciones L2,
con derivadas L2, resolvió el problema de Dirichlet en 1905. Ah, esas son las grandes ligas ya. Cuando haces la minimización de la energía elástica de una membrana en 2 dimensiones y utilizas la aproximación linealizada, te queda la integral del gradiente de U cuadrado. Y si la minimizas en el espacio L2 con derivadas en L2, existe un mínimo. Es el teorema fundamental del cálculo de variaciones directo. Pero el mínimo es una función de L2 con derivadas en L2. ¿Qué es eso? Ni idea. ¿Cuál es la tarea del siglo? Demostrar que esa función es en realidad clase infinito. ¿Cómo se llama ese problema? Problema de Hilbert. Ajá, ya nos entendemos. Eso es lo que hemos vivido. Hemos vivido montando la artillería matemática para probar que la matemática pura representa las necesidades de los ingenieros y físicos de integrar las ecuaciones del campo. ¿Lo hemos conseguido? Bueno, yo no, digo hemos en el sentido como el Papa. Bueno, pues en el año 1906 Maurice Fréchet introdujo los espacios métricos en un libro, en un artículo famoso. Y en el año 1906 también apareció la escuela rusa antes de la revolución. O sea, los rusos eran muy buenos en un país que era todavía un patatal. Pero ya tenían gente muy buena. Es verdad que Sergei Bernstein estudió en París de juventud porque su padre era no sé qué científico en París. Y introdujo una cosa espectacular, un concepto nuevo. Si tú no sabes que va a haber unas funciones, pero has aproximado las ecuaciones, ¿cómo puedes hacer que las aproximaciones converjan a una solución? Habrá que demostrar un teorema de convergencia. Esos teoremas de convergencia, si supieras que viven las funciones en un espacio compacto, las muy puñeteras convergen. ¿Y cómo consigues compacidad? Con a priori estimates. Las estimaciones a priori, que son el gran invento del siglo XX para las ecuaciones, es un invento de este chico, 1906, y desde entonces todo ha ido para adelante. Se hizo la teoría de los espacios LPX, que es análisis funcional, se hizo la teoría de operadores integrales, porque a la hora de resolver una ecuación diferencial ya dijo Green que probablemente pudieras convertirla en un problema de operadores integrales con un núcleo, y que el núcleo a lo mejor no era muy malo. Si es singular, mejor, porque son más tesis. Pero si no es singular, lo haces en L2. Entonces, la idea de los operadores integrales es el gran invento teórico que les atascó durante 10 o 20 años. Aparte, en el 1916 aparecieron las ecuaciones de la relatividad general planteadas por Einstein y, por cierto, por Hilbert, que apareció por unas charlas de Einstein y dijo, esto lo hago yo. Y Einstein parece ser que se espabiló lo suficiente para terminar antes de que Hilbert le diera materile. Lo cual demuestra que publicar el paper no está tan mal. Ojo. Y sobre todo si aparece Hilbert por tu charla. Muy bien. En 1926 son las famosas ecuaciones de Schrödinger que yo menciono aquí porque tenemos mucha gente que hace Schrödinger en España y muy bien, muy bien. En 1927 aparece uno de los técnicos, Eberhard Hopf, que introdujo el principio del máximo fuerte, del cual yo he vivido. Si miráis por ahí qué paper he hecho que citan, es el principio del máximo fuerte, de forma que yo tengo una estatua de Hopf en casa y le rezo por las mañanas. La teoría del potencial, que es también para muchos análisis funcional, fue hecha por Kellogg en el 29. De forma que en esta época, en los años 20, hubo un desarrollo enorme de fundamentos. Estos fundamentos dieron lugar en el 30, que es una época también muy importante, a, digamos, ya cosas un poco, casas que empiezan a tener cimientos y empiezan a tener ya paredes. Stefan Banach, en Lemberg, que ahora se llama Lvov, ahora está en Ucrania, se llama Lviv. Bueno, es un pueblo que antes era Polonia. Escribió la teoría de los operadores lineales, que es un texto clásico de análisis funcional que él escribió pensando en las ecuaciones en derivadas parciales. Y Jean Leray en París, en el año 34, planteó el estudio de Navier-Stokes con el concepto de soluciones débiles, que consiste en que no intente resolver la ecuación, sino testéala contra una función test, integra por partes y mira a ver si encuentras un método numérico. Y él lo encontró, pero le salían soluciones un poco raras. No sabía que podría ser una densidad, o una temperatura, o una velocidad que son funciones L2. Y sin embargo, él tuvo la premonición de que eso lo iban a resolver en el futuro y publicó sus papers sobre el movimiento de los fluidos viscosos, 1934, que es el paper de referencia para uno de los problemas Clay.
que es el problema de las irregularidades de soluciones de Navier-Stokes. Una persona que se aventuró porque era un matemático genial. En Polonia, en esta escuela de Lemberg, había otra persona excepcional, Julio Schauder, que desarrolló la teoría de estimaciones de a priori, las de Bernstein, para hacer toda la teoría elemental de ecuaciones elípticas, pero con coeficientes variables, ya la teoría en serio, la que se estudia en el doctorado. Y eso de repente apareció la gente italiana, en particular Cacciopoli. De repente asoma la patita a la escuela italiana. Y Schauder, que era una persona muy profunda, hizo además métodos topológicos y métodos de punto fijo, que son los que se utilizan para la existencia de soluciones y de sistemas complicados. Recuerdo que no solamente hay que integrar las ecuaciones modelo, hay que integrar todas las ecuaciones del campo, de los campos que te echen, en particular la relatividad general, que es lo que se hace ahora. Bueno, pues con estas cosas aparecen ya figuras excepcionales que todo el mundo conoce, y cito tres en los años 40, Sergei Sobolev, que es el gran matemático de la escuela rusa, que era una persona de una capacidad infinita para el análisis funcional y las ecuaciones. Y él, pues él es un icono. Yo estuve en Moscú en el año 89 y te llevaban a ver su tumba. Y claro, pues era un momento sobrecogedor. Decías, claro, estoy viendo aquí la gloria del Estado soviético. Y entonces los espacios de Sobolev son precisamente los espacios de funciones que están en LP con derivadas en LP, que es lo que el físico tiene que hacer, que es lo que el ingeniero tiene que hacer. Es decir, es como el espacio de Hilbert, un poco más difícil. Y entonces te encuentras que para trabajarlas se necesita una especie de estimación a priori. Y Sobolev la hizo, y se llama el teorema de inmersión de Sobolev, uno de los grandes iconos del siglo XX sobre el cual está trabajando en este momento un montón de gente, porque las inversiones de Sobolev en variedades diferenciables con topología complicada no son tan triviales. Ahí, bueno, es un icono. Después está este chico, señor de París, Lorenz Schwarz, que hizo la teoría de distribuciones, de la cual yo no he trabajado mucho, pero vamos, se supone que es fundamental. Y paso a mencionar que parte de las estimaciones que necesitamos para resolver las ecuaciones se pueden hacer si miras a ver a la gente que sabe análisis armónico, que son gente que saben descomponer muy bien las funciones y saber muy bien trabajar con núcleos singulares, porque han hecho el problema de Dirichlet y el problema de Poisson y todas estas cosas de separación de variables que sabían ellos también. Y de repente aparece un nombre en español que contradice al famoso Echegaray. Hay un nombre que podemos pronunciar, Alberto Calderón, que es realmente donde realmente la cultura española pudimos saber por una vez que estábamos en la Gran Liga, porque la idea de que España fue mala en ciencia, cuando miras a la América Latina que se independizó, no les fue mejor. O sea que había una especie de cenizo histórico. Aquí tenemos a don Alberto, doctor honoris causa por la Autónoma. Es realmente una de las glorias de este mundo llegar a esta comunidad y saber que existía don Alberto, y que además era doctor honoris causa por mi universidad. Bueno, pues en los años 50 aparece la resolución del problema de Hilbert, que decía las funciones que obtiene Hilbert por métodos de minimización de funcionales y que son funciones raras, se puede demostrar utilizando más artillería que en realidad son funciones clase infinito. Y entonces hay tres grandes figuras que lo resuelven: Ennio de Giorgi, John Nash y Jürgen Moser, que son, digamos, los tres iconos culturales de los años 50. Se dice que John Nash aprendió ese problema en el Courant Institute, cuando buscaba desesperadamente un problema que no supieran resolver, como decía él, estos matemáticos. Y le pusieron ese, y lo resolvió en un año. Y estaba encantado porque le parecía que eso demostraba que aún estaba en plena forma. Y un oscuro matemático italiano había publicado en la revista de la memoria de la Accademia di Scienze di Torino un artículo oscuro escrito en italiano donde demostraba el teorema de Nash y mejor. Y le entró una depresión brutal. Es una de las anécdotas curiosas. Conviene ser competitivo, pero no tanto. Bueno, pues estos tres son los tres grandes, y con esto pasaba a decir que en la última parte del siglo XX se puede decir que las matemáticas cambiaron de tendencia. Un poco la influencia de Bourbaki. Sir Michael Atiyah dice que la segunda parte fue una parte de unificación.
Lo he copiado de un artículo suyo, como estaba por aquí, le he dado a Wikipedia y a Google para que me dijeran todo sobre Sir Michael. Y es que te lo dicen todo, ¿eh? Y este me gustó. Vamos a ver, lo que dice Sir Michael es falso para nosotros. No conseguimos unificar una cosa en la cual estaba creciendo de manera desesperada. O sea, no le pones ropa de mayor a un niño de 12 años. Tiene que crecer otro poco. Entonces no se aplica en nuestro caso. Y entonces os cuento unos tópicos del 1960 al 2000 de gente que yo en mi vagar por el mundo he conocido. O que he oído hablar en directo. Claro, como yo soy bastante inquieto, los he conocido a todos. No he hecho artículos con ellos, pero me he enterado de lo que dicen. Olga Ladizhenskaya en San Petersburgo escribió 2 libros enormes donde dejó claro lo que hay que hacer para hacer la teoría de ecuaciones cuasilineales. Hizo estimaciones a priori y fluidos. Yo la he conocido personal, era una gran señora y dejó el estándar casi imposible. En San Petersburgo tuvieron muchos problemas después para seguir porque cualquier cosa que hacían les parecía mal. En Moscú estaba la otra gran Olga Oleinik, que hizo ecuaciones de derivadas parciales, fluidos y elasticidad. Y me acuerdo que yo, cuando estuve allí en Moscú la primera vez, entré ilegalmente en el Lomonosov Institute porque teníamos cita con ella y nos faltaba el papelillo ese oficial de entrada. Y entonces yo, como buen español, digo, ¿y si nos colamos? Y nos colamos en el Estado soviético para ver a esta mujer. Entonces, Louis Nieremen en el Curran Institute es el estilo clásico, el gran hombre del mundo que escribe cosas que te da gusto leer, que es mejor de lo que tú creías y además entiende. Avner Friedman, que ha visitado esta casa muchísimo porque trabaja con el grupo de la Complutense. James Herring, mi gran amigo en Minneapolis, que ha hecho la teoría general de ecuaciones no lineales y se dedicó una temporada a la termodinámica, no sé por qué. Lars Koermander, la teoría general de operadores lineales. Peter Lax, leyes de conservación y choques, ecuaciones dispersivas. Toshio Kato, esta es la gran figura del Japón que vivió toda la vida en Berkeley y es muy conocido por la gente que hace ecuaciones dispersivas. Guido Stampacchia, el clásico italiano de variaciones, desigualdades variacionales. Jacques-Louis Lyons, todo el mundo le conoce en España. Trabajaba un poco en todo y era una persona de una empatía increíble. Él fundó una escuela que trabajaban en todo y trabajaban bien. Jaime Brecis, que fue, como ahora contaré, nuestro mentor durante años. Y la cosa sigue. Luis Caffarelli, que es para mí, claro, la persona a la que adoro, con el cual yo he conseguido trabajar. Y que hace, en las cosas que él hace, es el mejor. Claro, da gusto ver que estar al lado de uno que es el mejor en lo que hace. Y que le cuesta, Se levanta por la mañana, como todo el mundo, y se puede trabajar con un papelillo. Neil Trudinger, en Australia. Michael Crandall, en Wisconsin. En las ecuaciones Navier-Stokes hubo esfuerzos combinados, aunque no han terminado. Antonio Ambrosetti en Trieste, Paul Rabinovich en Wisconsin, ellos dos hicieron el artículo fundamental sobre la teoría de la bifurcación. Pierre-Louis Lyons, el hijo de su padre, que trabaja un poco en casi todo y lo hace todo bien. Krylov de Moscú, que hizo unas estimaciones a priori para las ecuaciones llamadas fully nonlinear, que de repente pusieron las ecuaciones sobre el mapa. Esto que hace una cosa que los demás ya pueden trabajar. Y solo queda decirte gracias, hijo. Y además había cantidad de probabilidad que nosotros no hemos aprendido. Craig Evans, que va a venir el año que viene probablemente a España invitado por mí. Perelman y Hamilton, que pusieron sobre el mapa el Ricci Flow y resolvieron el problema de Poincaré utilizando ecuaciones en derivadas parciales y sabiendo toda la geometría que hay que saber. Pero vamos a ver, miráis la prueba de Perelman, yo me he leído la mitad y después ya no he podido más. Es todo ecuaciones, todo. El flujo de Yamabe, que es el otro flujo clásico de Geometric Flows. Y desde el año 2000, por ejemplo, las ecuaciones cinéticas de tipo Boltzmann, yo el año pasado traje al curso de la Méndez Pelayo a Cédric Villani, el niño prodigio en Francia, que sabe todo de esto. Entonces, la saga de los artistas estimadores es una saga infinita en la cual, si tú pudieras hacer una estimate en esta lista, serías ya feliz. Y fíjate los nombres: Poincaré, Bernstein, Schauder, Hölder, Harnack, Calderon-Zygmunt, Sobolev, Morri, Hardy, Carleson. Y ahí dice casi Vázquez. Muy bien, os voy a contar entonces, como un poco el ingeniero que era yo cuando llegué a esto, qué he visto yo en las ecuaciones. Yo no voy a hacer una selección de tesis porque no me va con el carácter.
y además es trabajo muy difícil porque en ecuaciones hay millones de personas. El número de personas trabajando es casi infinito. Lo que voy a decir es una cosa que a mí me gusta, es un poco de mitología ilustrada. Vamos a ver quién eran los que les lo hicieron muy bien y vamos a intentar demostrar que efectivamente es cierto, que los números coinciden. Y yo os voy a contar esta gloria que he visto, que es una gloria, es un placer. A ver si os convence, si no da lo mismo. Vamos a ver, empiezo entonces por los orígenes en Madrid, que es donde yo estudié en la Complutense la carrera cuando terminé Teleco y me fui. Yo terminé Teleco y fui un año, ¿cómo se decía entonces? Penene, ¿no? Eso. Y ya después fue cuando Soto me dijo, déjalo todo y vamos a las matemáticas. Entonces hay una reseña de Alberto Dou, que es la persona que dirigía el departamento donde yo me inicié en estas cosas, que hizo Ildefonso y que os remito a ella, y solamente digo que en el estilo que yo quiero darle, él era ingeniero de caminos y licenciado en filosofía por la Compañía de Jesús en Sarriá. Esto de la Compañía de Jesús está muy bien, pero lo hizo perder mucho tiempo. Era licenciado en matemáticas por la Universidad de Barcelona. Fue profesor en la Escuela de Caminos, también le hizo perder mucho tiempo porque realmente tenía que haber estado con nosotros, pero bueno, son comentarios sobre don Alberto, al cual tanto queríamos. Y entonces se le adjudicó una cátedra y todo lo demás, y ahora paso a la parte interesante para mí. Él pasó largas temporadas de enseñanza e investigación en Hamburgo, en el Mathematisches Seminar, con este hombre, con el Blaschke. Y después se fue a Nueva York, al Courant Institute, no a Nueva York, California del Sur, ¿ok? Al Courant. Este era don Alberto, o ahora al final de su vida era Alberno, pero es el mismo. Muy bien. Entonces, él en el Courant trabajó con Fritz John, que le apoyó. Él, yo creo que con todo no llegó a ver, es como un poco Moisés que no llegó a la tierra prometida, pero intentó llegar, ¿no? Y entonces él hizo una serie de cargos que le llevaron mucho tiempo, porque España tiene tendencia a que la gente buena se meta con cargos. Eso está mal. Ahora, quiero decir que entre la diversa obra que él hizo, hay dos cosas que me llaman la atención. En 1966, él publicó un artículo en el Communications and Pure and Applied Mathematics, que durante muchos años ha sido la mejor revista del mundo en matemática aplicada. Eso es don Alberto. Y el resto realmente podemos saltarlo. Entonces, en el Círculo de Madrid, pues este don Alberto tenía, era el director del departamento de, se llamaba ¿cómo? Es una cosa rarísima. Ecuaciones funcionales, yo nunca lo entendí hasta mucho después. Bueno, pero la cosa es que el departamento existía. Y entonces yo era ingeniero de Teleco, hice la carrera de matemáticas, anduve por ahí haciendo cosas, me metí en el burbaquismo y los sistemas dinámicos, es una cosa rara. Y de repente, hablando un día con Encochea, me dijo, yo tenía un gran respeto por don Germán, me dijo, Juan Luis, mira, tú eres ingeniero y eres muy inquieto. Yo no entiendo cómo puedes ser tan burbaquista y cómo piensas que vas a seguir en este país. Ninguna de las dos cosas son plausibles. Abandona el burbaquismo y vete. Y bueno, pues no he abandonado el país de mis amores porque, como diría Espriu, a pesar de que me gustaría irme al norte donde la gente es, ¿cómo es? Libre, culta, limpia, despierta y feliz, me quedaré aquí hasta la muerte. Pero sí que hemos viajado mucho porque don Germán era de la idea de que una persona como yo, mucho tiempo dentro del país, no resistía. Entonces estaba don Miguel de Guzmán y el asunto es que hubo en este departamento un seminario en el cual yo entré de repente, que lo hacían Carlos Fernández Pérez, José Luis Yebra y Ildefonso Díaz. Y este grupo, había otro grupo de personas en contacto con Lyons, y el asunto es que de repente apareció Jaime Brecis. Y claro, es como cuando aparece Messi. Vamos a ver, tontos no éramos. Yo me acuerdo que estábamos en la gran huelga de penenes y dejé de hacer huelga para poderme estudiar. Bueno, la huelga te ayudaba, ¿no? Podías estudiar mejor. Es claro, Jaime Brecis cambió nuestras vidas. En unos años leyeron la tesis Ildefonso, Miguel Ángel Herrero, la leí yo, leyó después Carrillo y Francisco Vernis. Vamos a ver, estamos todos en activo y es inmodestia decirlo, nos va muy bien. Y esto fue que de repente se nos apareció Dios en forma de Jaime Brecis. Y el resto es trabajar muchos años. Entonces la labor de Díaz pues está muy conocida, es una persona que ha escrito un libro famoso en el año 85 y que tiene diversos intereses y que yo creo que es importante decirlo porque el resto viene de su biografía y lo trae internet, lo he visto yo esta mañana,
que fue el organizador del círculo, lo que yo llamo, en vez de ser, como decía Pilar, escuela. Claro, en Madrid, vamos a ver, somos tan independientes que poner escuela es conflictiva, llamémoslo círculo. O curva de Lissajous, algo. Entonces, en el círculo este de Madrid hay gente muy valiosa. Está Miguel Ángel Herrero, que empieza, como acabo de ver, como nosotros, y realmente hizo una colaboración famosa con Michel Pierre sobre estimaciones a priori para fast diffusion. E hizo un artículo increíblemente popular sobre blow up con su alumno Juanjo Velázquez, que es una estrella. Y después hicieron otra cosa que fue un puntazo también, las ecuaciones de la chemotaxis, que también lo hizo con Juanjo. Juanjo, que es el alumno de oro, es un investigador de gran reputación internacional, un experto en lo que hace y profesor en el Max Planck Institute en Bonn. Profesor titular, director de un área. No sé si lo entendéis. Estamos hablando de... Casi ahí ya lo puedo dejar. Eso es lo que queríamos ver. Tenemos un chico en Bonn y fue alumno de la Complutense. José Carrillo tuvo contribuciones estelares en la existencia de unidad de soluciones del famoso problema del dique, que era famoso entonces, y más tarde aplicó sus ideas a problemas elípticos degenerados, y sus colaboradores en Francia eran Philippe Benillan y Petra Wittbol, y seguían una escuela ilustre, la escuela de Stanislav Kruskov, en Moscú, uno de los grandes. Bueno, pues está Francisco Bernis, que trabajó con Friedman en una cosa de thin films, películas someras, no sé cómo lo dicen, que es una cosa dificilísima que intentó hacer Kadanoff y no le salió. Y le salió un artículo genial con Friedman, y Paco, que era una persona muy exquisita, más o menos yo creo que lo ha dejado. Y después, en otra dirección, que ya no es la escuela de Brecís, está Julián López Gómez, que tiene un libro famoso y fue alumno o colaborador de Amann. Y hay otras dos personas que aparecerán más tarde, que son Pedregal y Zuazúa. Bueno, pues ahora os cuento que yo llegué a la Autónoma en el año 81 buscando otro sitio que no fuera la Complutense para desarrollar yo mis locuras particulares, y he sido allí más o menos profesor desde entonces, y he corrido por el mundo, Minnesota, Chicago, Princeton, Curran, Texas, Berkeley estuve toda la primavera. Y eso realmente ha sido el placer de este mundo, porque además tenía un sueldo y una universidad en España. Y tenía que recuperar las clases, por aquel entonces no había esas cosas que hay ahora. Y entonces mi referencia fundamental, pues hay un montón de gente con la que he colaborado, 84 colaboradores tengo. Pero realmente, digamos, yo sigo creyendo que Brecís y Caffarelli son los grandes para mí. Entonces no os aburriré con mi vida, que la podéis leer. La idea es que quiero decir que en el año 1993, éramos aún muy niños, el Congreso Internacional de Fronteras Libres, que era una cosa que se hacía cada 4 años, nos encargó hacerlo en España. Y vinieron más de 200 investigadores de todo el mundo, de primera fila, y lo organizamos Díaz, Herrero, Liñán y yo. Teníamos aquí a Liñán aconsejándonos en cosas de cómo tratar a los guiris, y fue una maravilla. Quedamos convencidos de que estábamos en primera fila. Eso nos ayudó muchísimo. Y después en la UAM existen otros grupos que sobre todo eran muy fuertes en la herencia de Calderón, el análisis armónico, y bueno, y de Guzmán, Y entre ellos, pues claro, las personas muy fuertes en análisis funcional eran Rubio de Francia y Antonio Córdoba. Y ahora Antonio Córdoba, desde hace unos cuantos años, 6 años, se dedica a las ecuaciones de los fluidos con gran éxito. Pero hasta el año 2000 no tenía mucho interés. Bueno, pues entonces digamos que el que realmente comprendió que había un mundo siendo analista armónico y pasando a las ecuaciones fue mi compañero Ireneo Peral, que tiene una carrera espectacular, colaboró con Antonio Ambrosetti, uno de los grandes en Italia, y tiene un gran alumno, Jesús García Zorero. Y solamente decir que existen muchos más, que no los puedo citar, y que sí es importante, quiero decirlo como ingeniero, y además porque todo el mundo lo sabe, que Amable Liñán ha tenido una influencia importantísima, él es Premio Príncipe de Asturias, siempre ha amado las matemáticas, pero él es grande en la mecánica de fluidos y la teoría de la combustión, donde realmente nosotros veíamos en él la persona que sí ha llegado. Y bueno, pues ahora quiero contaros un círculo que me encanta, que es el Círculo de Bilbao. Yo empecé a ir a Bilbao con Jesús Anserna cuando me invitaron a los tribunales del gobierno vasco, y comprendí una cosa que yo siempre he sido inquieto, que era muy barata, iba a funcionar. Que era, si buscas a los mejores chicos y los mandas a estudiar a las mejores universidades y les convences de que vuelvan a la tierra natal, claro, en el País Vasco tienen el chistu y tal, pero bueno, incluso sin chistu vuelven, les das una plaza.
puedes crear un departamento espectacular casi de la nada. Y he ahí la página de gloria de las universidades, de las matemáticas en Bilbao. Enrique Zozua, Luis Vega, María Jesús Esteban, que está en París, Miguel Escobedo, Luis Escauriaza y muchos otros. Estos son los que realmente los he seleccionado porque estos 5 los conoce todo el mundo. Claro, podría ahora... ¿Cuánto tiempo me queda? 3 minutos. Ok, entonces me salto esto, os cuento, hay muchos otros círculos, este es el Círculo de Valencia, viene la influencia del análisis funcional a través del profesor Valdivia. Claro, empezaron bien, pero les costó cambiar a las ecuaciones los que cambiaron, y lo están haciendo muy bien. Uno de ellos, que es una estrella ya, es Vicent Caselles, que está en la Pompeu Fabra, y sobre tratamiento de imágenes es una referencia mundial. Os cuento Granada, donde está Juan Soler, que hizo los primeros estudios serios interactivos en física y matemáticas, Fisimat, David Zarcoya, y los 2 chicos que hay en Barcelona, cito 2 solamente, pues son espectaculares, los 2 ICREAS, José Antonio Carrillo y Xavier Cabré, que son mucho más jóvenes que nosotros. Lo siento por los que son de mi edad, que a lo mejor no los cito, pero es que estos 2 son espectaculares. Y yo los conozco muy bien porque he sido amigo suyo, siempre tengo un artículo, 2 artículos con Carrillo, claro, es que es la gloria, ¿no? Y hoy otros centros, Santiago, Cantabria, Sevilla, Castilla-La Mancha. Yo no quiero ser exhaustivo, lo que sí quiero decir, la conclusión. Vamos a ver si me arriesgo, que es lo que se me paga por hacer. Es esta. Me he atrevido a hacer una tabla de honor. Y os he puesto los números. Y he comprobado uno por uno que los libros están ahí, que los artículos están ahí, y que cuando dice h igual a 28 es verdad. Esta es la tabla de honor. Y claro, realmente es poco más lo que se puede pedir. En 1970 había promesas, posibilidades, ideas de que a lo mejor en el año 2000 con esta tabla puedes decir las matemáticas españolas en ecuaciones derivadas parciales juegan en primera división. Y mire, los he seleccionado por un procedimiento un poco salvaje que os comento. He utilizado Matsinet y he utilizado comprobación alternativa. Me dijeron que utilizara otras bases, no vi que funcionaran mejor. Me dijeron que dejaba fuera a Alfredo Bermúdez, pero vamos a ver, Alfredo Bermúdez es el experto mundial en matemática industrial y cálculo numérico, no aparece en esta tabla, pero aparece en otra. Y también es verdad que yo no estoy cubriendo esa disciplina. Cualquier otra persona que se sienta aludida es fácil de... Yo creo que era mejor reconocer los defectos que manipular la tabla. En estadística la manipulación de datos no se admite. Entonces, no he manipulado la tabla, pido disculpas a los que pueden sentirse ofendidos, pero realmente es una maravilla. Yo no creo que el ingeniero que yo era en 1970 nunca creí que pudiera aparecer esto. Y ahora ya entonces simplemente deciros que estos son las fotos. Estas son las fotos de la gente con la cual yo he vivido y que han hecho hacer ecuaciones en este país una de las cosas más bonitas que se puede ser. Claro, vamos a ver, como las fotos las hice yo, el que sale con la chica soy yo. Esta es María Jesús, y esta es una foto de la Menéndez Pelayo. Pablo Pedregal, no entiendo por qué no tiene foto. Mi mujer me dijo, pero Pablo es este que es guapito. Digo, pues sí. ¿Y por qué no tiene foto? Pues no lo sé. Y entonces la edad del optimismo es que todo lo que pasó desde el año 2000 confirma que lo estamos haciendo bien. Y que la labor es labor cumplida. Y que el país nos puede pedir encargarnos la próxima labor. Probablemente no a mí, que me voy a jubilar. Pero España se une a la invención matemática en forma firme y sólida. Se hunde con 4 siglos de retraso. 4. Pero con hechos y no con promesas. Y sin pretextos. Existen teoremas españoles y libros estudiados en todo el mundo. Y en los nuevos tiempos y nuevas tareas yo os diría que lo que hay que preocuparse es de la visibilidad, que en ecuaciones derivadas parciales la hemos conseguido quizá demasiado. 3 premios nacionales han ido al área. Los congresos, la movilidad, tenemos grandes problemas con la movilidad. Nosotros nos movíamos, Y la relevancia, estamos haciendo cosas relevantes. Si miran las revistas en las que publica la gente, se trata de buenas revistas. No todo, claro, es imposible que todo sean buenas revistas, es una idea absurda, como diría Pilar. Y en el nuevo siglo la preocupación es si podemos sostener el sistema.
si estamos haciendo un examen crítico de las posibilidades y se están poniendo los medios. Mi opinión ayer no era muy positiva. Hoy que veo que la charla está terminada, estoy más contento. Un físico amigo, Rolf Tarrac, me decía, vamos a ver, Juan Luis, la nación neerlandesa tiene 14 millones de habitantes y no sé cuántos premios Nobel. ¿Se puede saber por qué nosotros no tenemos? Y esta es la pregunta que os hago. No se hará despilfarrando el dinero. La consideración del investigador de buen rendimiento en el sistema universitario es lamentable. No tenemos derecho a más tiempo salvo que lo mendiguemos. No tenemos apoyo técnico y no se simplifica la burocracia. Los estudios doctorales y postdoctorales no se realizan en los grandes centros del mundo. La gente no se mueve de larga duración a otras universidades. El sistema de investigación español está incorporando a jóvenes de gran valía. Sí, señor, esto del Ramón y Cajal funciona. Pero figuras extranjeras es difícil. En fin, hay una lista. Tenéis vuestra opinión. Lo dejo a vuestro gusto. A mí me parece que un sistema que ha funcionado bien, porque era un momento muy favorable de expansión, y tropezó con gente que era, digamos, muy inquieta, y lista, claro, pero muy inquieta, anduvo por todo el mundo, que se espabilaba, que hacía congresos. Esto es difícil que se repita. ¿Cómo podemos aconsejar a las autoridades? Como sean las anteriores, estamos perdidos. Gracias.